El día de hoy vamos a hablar sobre las fallas de software en el sistema ELAC de las aeronaves Airbus A320 CEO y NEO. Para comprender mejor el enfoque de este video hay que entender primero qué es el LAC. Por decirlo en inglés traduce Elevator and Aileron Computer. Eh, Básicamente el ELAC o el Elevator Aileron Computer son las computadoras principales que controlan los alerones y los elevadores. Eso es todo. No vamos a hablar ni de las computadoras SEC 1, ni SEC 2, ni SEC 3, ya que este no es el enfoque de este video. Entonces, básicamente, eh, el ELAC es monitoreado mediante la pantalla ICAM, que es la que vemos en la parte izquierda, cuya función es eh, mostrar en tiempo real el estado de los componentes, en este caso de los elevadores y de los alerones. En caso tal vez de que incurra alguna falla, el piloto la pueda visualizar en ella o en los testigos que tenemos, que tenemos acá, que se encuentran normalmente en el overhead panel. Eh, Básicamente, eh, la función, la función pues, de estos botones con testigos es apagar en caso de falla o, o como les venía diciendo, cuando el computador falle, el mismo panel nos anuncie, eh, nos anuncie la falla. Entonces ya por medio de la falla, cuando el piloto pues por los procedimientos, las checklists, ya sabe que cuando falla lo tiene que apagar manualmente. Y como todo, pues como estamos hablando de una aeronave y los aviones tienen el sistema redundante, entonces vamos a tener un ELAC 1 y un ELAC 2, porque en caso de que falle el 1, el ELAC 2 va a entrar en operación. Eh, Pasemos al análisis del problema principal que queremos exponer hoy. Eh, Vamos a aplicar pues la metodología de las 5 W más las 2 H, que corresponde al what, why, where, when, who, eh, how y how much. Entonces, en el what, vemos que en el what se trata de fallas intermitentes en el software del ELAC que provocan corrupción de datos y generan un riesgo de comandos erróneos en los controles de vuelo. El why básicamente es el porqué de la falla. O sea, esta falla compromete seriamente la seguridad operacional, obligando a grounding o inmovilización de las aeronaves, generando demoras masivas, cancelación de vuelos, cierto costo operativo. El where, ¿dónde? El problema se ha presentado principalmente en la flota Airbus A320 de aerolíneas pues, latinoamericanas, que básicamente en Latinoamérica fue donde se vio masivamente la parada de flotas eh, de este tipo de aeronaves. En Colombia especialmente pues también se vio muy afectada. En Estados Unidos y Brasil también pues sucedió este problema. Bueno, o cuando inició principalmente en octubre de 2025. Tuvo su pico después del índice del vuelo de JetBlue, el vuelo C-30, que transcurrió el 30 de octubre de 2025 y se intensificó durante periodos de alta actividad solar. El jugo quienes eh, están involucrados los técnicos de mantenimiento, ingenieros de confiabilidad también, el fabricante obviamente Airbus, el el fabricante del computador ELAC, que en este caso es Thales Group, y las autoridades aeronáuticas como por ejemplo pues como lo son la EASA. El how, el cómo, aquí hablamos ya de la causa raíz, que es la corrupción de memoria de la versión de software ELAC PL104, provocada por la radiación solar intensa conocida como Single Event Effect. El how much es cuánto.
O sea, se han visto afectados aproximadamente 6.000 aviones con más de 1.200 inmovilizaciones en las primeras 4 semanas. El costo global estimado superan los 150 millones de dólares, incluyendo pues compensaciones, multas, pérdida de ingresos, actualizaciones de software, ¿cierto? Entonces este análisis nos permite entender pues claramente la magnitud y las implicaciones de la presente falla, pero en los sistemas de control de vuelo del Airbus A320. El problema principal, tenemos que, pues vamos a profundizar en las causas de esta falla. Pues, o sea, en la parte izquierda vemos el análisis de los 5 por qué aplicado al problema principal. La corrupción de datos en el ELAC BL104 debido a la radiación solar. Vemos que en este primer tramo, tenemos por qué. O sea, ¿por qué sucedió eso? Porque el software no contaba con una protección robusta contra Single Event Effects o CEE, es decir, los efectos de partículas de alta energía. Eh, También tenemos que, porque la actualización del software introdujo una regresión, un error nuevo, o sea, ya el software básicamente era vulnerable a básicamente ataques o a interferencias externas. De esta tercera parte, porque las pruebas de validación incluyeron escenarios reales de radiación solar intensa, o sea, el personal al parecer no estaba capacitado para, o sea, para proteger el sistema de este tipo de interferencia. El cuarto, porque el proceso de certificación de modificaciones de software según la norma 278C no fue lo suficientemente riguroso en este caso. Y el último, porque existió una falta de sistema de gestión de riesgo que consideraran eventos, o sea, que consideraran eventos ambientales externos a la familia, o sea, en la familia Airbus A320. O sea, todo esto nos lleva a la causa raíz: deficiencia en el desarrollo, validación y certificación de software crítico de vuelo. En la parte derecha tenemos el diagrama de Pareto basado en 86 eventos. Entonces, eh, básicamente, la corrupción por radiación solar, la causa principal con 48 eventos, con el 55% de los 55,8% de los mismos. Seguía la vulnerabilidad del software con 19 eventos. Eh, Entre las primeras dos causas ya tenemos el 77,9% de los problemas. O sea, la conclusión es clara: el 77,9% de las fallas están directamente relacionadas con la versión del software BL104 y los efectos de radiación solar. Eh, Continuando con el análisis técnico, en la diapositiva aplicamos la metodología de las 5 M's para identificar las causas raíz de la falla del software en los servos A320 Civil. En la parte superior tenemos que en máquina se destaca la sensibilidad de los procesadores del computador. El AC en la versión pues, BL104, fabricado por Thales Group, a la radiación cósmica y al uso de componentes electrónicos comerciales que son más vulnerables, o sea, componentes genéricos no especializados. El método: aquí encontramos deficiencias en los procedimientos de actualización de software, pruebas de laboratorio insuficientes sin simulación real de radiación y la ausencia de técnicas como radiation hardening en los requisitos. En la parte del hombre, factor humano, existió la presión por plazos, de certificación y falta de expertos en efectos de la radiación dentro del equipo de validación. Material: se utilizaron componentes electrónicos comerciales sensibles, genéricos como les decía, y una versión del software con un bug latente. Medición: un monitoreo limitado de eventos de radiación y baja trazabilidad en los eventos de software entre las versiones CIO y NIO. Todas estas causas convergen en un efecto principal: falta de software en el
falla de software en el ELAC, perdón, lo que provocó el grounding de múltiples aeronaves y generó un riesgo importante de seguridad por, digamos, el potencial riesgo de accidente mortal que podría causar por una falla pues, en los sistemas. Conclusión, la falla del ELAC tiene múltiples causas interrelacionadas en las 5Ms. Principal debilidad se concentra en el método de la medición, agravada por factores humanos y técnicos principalmente. Y finalmente, ya para terminar, llegamos a la parte más importante, qué es lo que vamos a hacer para solucionar este problema. En la diapositiva presentamos el plan de acción que debe ejecutar la aerolínea para implementar las actualizaciones del ELAC BL104. El plan está compuesto por 8 acciones principales: recibir, analizar y distribuir las directivas de aeronavegabilidad y de Service Bulletin emitidas por Airbus fabricante y EASA o FAA, que son los entes regulatorios. Evaluar el impacto de la flota CIO que tienen pues, estas versiones de software. Desarrollar un plan de implementación. Un plan de implementación incluyendo ventanas de mantenimiento y rotaciones de aeronaves. Capacitar, que es importantísimo, a los técnicos de 9.2 en la nueva carga del software y pruebas funcionales. También se debe coordinar con los talleres MRO o los talleres especializados pues, en aviónica y la ejecución de la actualización. Pues actualizar también el manual de mantenimiento de la aeronave, el AMM y los procedimientos internos. También cabe destacar que hay que implementar un monitoreo post instalación del comportamiento del ELAC, un monitoreo de condición. Crear un registro digital y trazabilidad completa de cada aeronave actualizado. O sea, cada acción tiene asignado un responsable, un plazo, por ejemplo, 48 horas para la primera acción y hasta 3 semanas para las otras. Y un indicador de verificación. El objetivo final es actualizar eficientemente el software BL104 en toda la flota A320 CIO, garantizando la seguridad operacional, el cumplimiento regulatorio y la confiabilidad del sistema de los controles de vuelo. Y ya por último, para finalizar con el tema, es fundamental medir si la solución implementada realmente funciona. Pues en esta diapositiva vemos la evaluación de la solución y el plan de mejora continua. En la primera parte, en la parte izquierda tenemos las métricas claves, las KPIs que debemos alcanzar. Reducir a cero los eventos de corrupción en el ELAC, reducir significativamente el tiempo promedio de grounding o AOGs, también cumplir 100% de las pruebas de validación externa, ¿cierto? El 100% de las pruebas de validación externa. En la parte derecha se establece el monitoreo y ajuste continuo. ¿Cierto? Comité de confiabilidad, ¿cierto? También tenemos el dashboard de tiempo real del estado de la flota. Auditorías mensuales por la EASA, FAA o Aeronáutica Civil en este caso. Ciclo PDCA aplicado mensualmente. Reevaluación completa a los 6 meses. Y ya pues todo esto se enmarca dentro del ciclo PDCA de mejora continua, que nos permite planificar, implementar, verificar y continuar de forma sistemática. Y actuar, de forma sistemática. Resultado esperado:
Una flota de Airbus A320 con el software ELA completamente actualizado, confiable, seguro y con un cumplimiento regulatorio total, eliminando prácticamente el riesgo de corrupción de datos por radiación solar. Esto sería todo.